Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues un gusto saludarlos de nuevo por este medio, nuestras clases virtuales. Pues vamos a continuar el día de hoy con nuestra asignatura de biología. Recuerden que les comenté que vamos a avanzar, aprovechar ahorita que la parte de geografía ya la terminamos en la parte de los temas. Estamos complementando solamente con actividades y aclarando dudas en el salón de clases. Entonces vamos a aprovechar para avanzar más en respecto a nuestra asignatura de biología y respecto a los temas de nuestro libro. Disculpen un poquito la voz, unas resacas ahí de la gripe y la tosecita, pero bueno, ahí disculpen también de repente alguna tos que se me salga. Pero bueno, en este caso vamos a continuar con la parte de las relaciones entre los organismos y su entorno, las relaciones entre los organismos y el medio ambiente, pues, el medio sobre todo donde se desarrolla. Vamos, como siempre, a tomar nuestro libro digital de guía. Si recuerdan, en la clase anterior estuvimos platicando acerca de las respuestas a los estímulos del medio, en donde hablamos básicamente de lo que es la irritabilidad, que es la capacidad de los organismos para responder a los estímulos, tanto externos como internos. Perdón. El día de hoy vamos a continuar con estos tipos de relaciones y este tipo de respuestas, pero ahora enfocados en la manera de cómo, digamos, reaccionan, ¿sí? Tanto plantas y animales. Vamos a pasarnos a la página 276, ¿sí? Cómo se experimentan estas relaciones y pues los diferentes tipos de relación entre los organismos y su entorno, que es parte de lo que hemos estado viendo recientemente. Aquí en esta página 276 de su libro está el cuadro 3.3 en donde nos dice los tipos de relación entre los organismos y su entorno o su ambiente. Y tenemos varios, pero vamos a resaltar algunos que son los tres primeros, que son el tactismo, tropismo y la nastía, ¿sí? También vamos a hablar de manera rápida de los ritmos circadianos, los reflejos, los instintos y el aprendizaje. Pero bueno, respecto a estos tres primeros, bueno, igual vamos a definirlos todos, apoyándonos con lo que nos dice nuestro libro. El tactismo básicamente es el movimiento de organismos unicelulares e invertebrados, o sea, multicelulares o pluricelulares también, en los cuales se alejan o se acercan al estímulo, ¿sí? Como respuesta ellos se alejan o se acercan al estímulo. Y en la parte del tactismo, vamos a revisar un poquito la página para ver algunos tipos de tactismos que hay. Está el geotactismo, fototactismo, quimiotactismo, hidrotactismo y el tigmotactismo, ¿sí? La parte del geotactismo prácticamente, acuérdense de la palabra que antecede, ahí está la clave. El geotactismo se refiere sobre todo al tema de la fuerza de gravedad, ¿sí? El efecto que tiene la gravedad sobre los organismos, sobre los animales en este caso. El fototactismo se refiere a las respuestas a la luz, ¿sí? De los animales. El quimiotactismo se refiere a la respuesta a sustancias químicas, ¿sí? A químicos. El hidrotactismo, tal cual como lo dice aquí, se refiere prácticamente a una respuesta al agua, ¿sí? El estimulante, digamos, es el agua. Y también tenemos el tigmotactismo, que es la respuesta a estímulos táctiles, ¿sí? A contactos físicos. Son algunos de los tipos de tactismo que tenemos. Fototactismo, gravitactismo, hidrotactismo, tigmotactismo, ¿sí? En este caso, en nuestro libro, aquí también yo tengo un libro físico, porque yo tengo unas anotaciones. El geotactismo que dice nuestro libro es el que podemos ejemplificar como el gravitactismo, ¿sí? Lo podemos encontrar de alguna de esas dos maneras. Geotactismo o gravitactismo, que se refiere al estímulo de la gravedad, ¿sí? El hecho de que se vaya hacia abajo o se vaya hacia arriba, ¿sí? Y también está recuerden, el quimiotactismo, ¿sí? En donde el estímulo son sustancias químicas. En esta parte de los tactismos, ¿qué ejemplos podemos tener? ¿Sí? Bueno, aquí no nos dan así muchos ejemplos claros, y además aquí no vamos a trabajar con esta página porque va a ser parte de una actividad que les voy a dejar después. Pero sí les puedo mostrar algunas imágenes. Déjenme abrir
para mostrarles ahorita aquí en pantalla. Miren. Voy a compartirles ahorita ejemplos del fototactismo, del tema de referente a animales. ¿Sí? El tactismo está más enfocado a la cuestión animal. Ok, déjenme compartirles. Miren, el fototactismo. Que hay ejemplos claros que incluso ustedes lo ven a diario en su casa, sobre todo en las noches cuando prenden la luz. ¿Sí? Detectan de manera rápida, instantánea, cómo muchos animales voladores se van a la luz, siguen a la luz. ¿Sí? Algunas palomillas, algunos insectos voladores, como, no sé si recuerden, bueno, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero son las famosas hormigas voladoras, un nombre específico, pero ellas también responden mucho al tema de la luz. ¿Sí? Es un ejemplo del fototactismo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo del geotactismo o gravitactismo. Y aquí yo les puedo platicar brevemente, bueno, aquí está, miren, de dos. Un ejemplo, aquí tenemos a las lombrices, ¿sí? Y a las gallinitas ciegas, nosotros decimos gallinitas ciegas, o cochinilla, ¿sí? El geotactismo o gravitactismo, en el caso de la lombriz, tiene un geotactismo positivo. ¿Por qué? La gravedad, ¿hacia dónde nos atrae? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, hacia la parte central del planeta. Entonces la lombriz en la superficie tiende a ir siempre hacia abajo y tiene un geotactismo positivo. En el caso de la gallinita ciega, ¿sí? O la cochinilla, bueno, no es gallinita ciega, de hecho. Déjenme corregirles aquí el nombre, porque yo me confundo con con este animalito. Sí, no les voy a echar. Muchos les dicen chinita, otros les decimos, ahorita voy a comentar, pero sí los ubican a estos bichitos, a estos animalitos. Vamos a ver. Ahorita les voy a dar el nombre correcto, chicos, si no va a quedar una duda, porque aquí yo la estoy confundiendo. Vamos a ver. Aquí tenemos, ¿dónde está? A ver, vamos a ver. Pero bueno, ahorita chicos les voy a compartir el nombre. La verdad, pero bueno, creo que ustedes sí lo ubican muy bien, ¿sí? A este animalito, ¿sí? Este animalito ahí con sus alas duras y manchaditas. Pero bueno, yo igual ahorita me regresa el nombre y ahorita se los comento. Pero si no, pues ahora sí que como actividad me ayudan a investigarlo, ¿sí? Miren, aquí tenemos a este bichito que les digo que, a diferencia de la lombriz, lo que hace él, un ejemplo, cuando los hemos agarrado y los ponemos en nuestra mano, ¿sí? Lo que hace este animalito, a diferencia de la lombriz, es que cuando tenemos la mano, él tiende a subir. Un ejemplo, si lo ponemos así, él tiende a subir, no a bajar. Entonces tiene un geotactismo negativo. ¿Por qué? Porque va contra la gravedad. ¿Sí? Es un ejemplo del geotactismo. Si vamos y checamos otro tactismo como el quimiotactismo, que es la respuesta a sustancias químicas. Tenemos varias. Por ejemplo, si recuerdan que les he platicado cómo en el suelo es muy necesario, incluso para las plantas, que tengamos vida. Tal es el caso de las bacterias. Las bacterias, ¿cómo reaccionan? Reaccionan también al alimento, a sustancias químicas, y podemos decir que esas sustancias pueden ser los azúcares. Sí, que se encuentran así, reaccionan las bacterias a esos estímulos de azúcares, y incluso ahí la respuesta es ir a la sustancia, ¿sí? No alejarse, es ir a la sustancia, ¿sí? Va a haber algunas animales que van a reaccionar de manera negativa. En el caso de las abejas, acuérdense que son de los animales más frágiles que tenemos,
Ellos tratan de actuar de manera negativa a los estímulos químicos cuando son sustancias tóxicas. Lo que tratan es, en lugar de atraerse, ellos al estímulo se alejan, ¿sí? Porque son muy frágiles a esas sustancias, las sustancias químicas. Continuamos con otro tipo de tactismo, que es el hidrotactismo. Recuerden aquí que es la respuesta en base al estímulo hídrico o a lo que es el agua. Se comenta que también el caso de la lombriz tiene una respuesta de tipo hidrotactismo, además del geotactismo. ¿Por qué? Porque también la lombriz reacciona al estímulo de la humedad en el suelo, ¿sí? Trata de moverse siempre a donde hay más humedad, no a donde no la hay. Siempre trata de irse a donde hay humedad. Entonces, la presencia de las lombrices es indicador de humedad en el suelo, ¿sí? Por eso es importante mantenerla, ¿sí? Entonces, la lombriz tiene, además del geotactismo, también tiene el hidrotactismo, ¿sí? En el caso de protozoarios, un ejemplo, las amibas, pues existen atraídas siempre por el agua. Acuérdense que siempre están en medios acuosos, en medios acuáticos, ¿sí? Otro tactismo que vimos es el tigmotactismo. Y un ejemplo del tigmotactismo. ¿Sí? Aquí está. Bueno, aquí lo ponen más como en plantas, pero esto que ven, chicos, en las plantas no sería un tigmotactismo como tal, sino son tigmotropismos y tigmonastias. Estos movimientos tropismos y nastias están referentes a plantas. En este caso del tactismo es referente a animales. En el caso, un ejemplo, un tigmotactismo que podemos ubicar rápido, el caso de los alacranes, ¿sí? Lejos de que un alacrán que quiera, digamos, picar por default, él va a reaccionar solamente incluso en cuanto siente contacto físico. Cuando siente un contacto, reacciona al alacrán y prácticamente mueve su cola para inyectar su veneno, ¿sí? Otro ejemplo de tigmotactismo es un ejemplo, el que tiene la araña cuando incluso pone su trampa y está ahí, siente contacto físico incluso a través de la araña y reacciona, ¿sí? Y va a atrapar y a cazar a su presa. Ok, entonces chicos, eso es sobre todo referente al tema de los tactismos, ¿sí? Después del tactismo vienen ahora los tropismos. Aquí voy a hablar casi a la par de lo que es el tropismo y la anastía, ¿sí? El tropismo, chicos, son movimientos de las plantas en los cuales ellas se alejan o se acercan al estímulo. En el caso de los tropismos, los cambios son permanentes, ¿sí? Las respuestas a los estímulos son permanentes en los tropismos. En el caso de las nastias, los movimientos rápidos de las plantas son reversibles, o sea, no son permanentes a diferencia del tropismo, ¿sí? Y además en las nastias, las respuestas a los estímulos no se orientan hacia el estímulo, sino que puede ser al contrario, o simplemente es una reacción. No es que vaya y reaccione conforme al estímulo como en un tropismo. Ejemplo claro de un tropismo, ¿sí?, que específicamente se debe llamar fototropismo, es el de los girasoles. Y ya lo conocen ustedes. El caso es que el girasol tiene una respuesta al estímulo de la luz del sol, pero además es un tropismo, ¿por qué? Porque sigue el estímulo, ¿sí? Y crece en dirección a este estímulo. En el caso de las nastias, es otra cosa muy diferente, por ejemplo, en el cual se refiere solamente al hecho de que se abren los pétalos de una flor o se cierran, ¿sí? O sea, sí reacciona a un estímulo de luz, ¿sí? Una fotonastía, sí, pero no es que reaccione en dirección al estímulo tal cual, sino que simplemente, tuve el estímulo, me abro. Ahora ya no, ahora me cierro, ¿sí? Son reversibles, no permanentes. En el caso de los tropismos, sí. ¿Qué ejemplos tenemos con tropismos y nastías? Me regreso a la página 275. Aquí tenemos algunos. Voy a pedir que ustedes me ayuden a investigar además. Ya les estoy ayudando un poquito. En el caso de los tropismos, tenemos el geotropismo, que, digamos, en comparación con los tactismos, viene a ser similar al geotactismo. Más que en este caso estamos hablando ya de las plantas. En el geotropismo es una reacción al tema de la gravedad,
¿sí? Sobre todo las raíces. Siempre los de oración de Van tienen un geotropismo positivo, que van hacia abajo, van con la gravedad. El fototropismo, ya vimos un ejemplo, el caso de los girasoles, ¿sí? Cómo reaccionan al estímulo de la luz y además crecen en dirección, ¿sí? Al estímulo. El quimiotropismo, como lo dice la palabra, son las respuestas de las plantas al tema de las sustancias químicas, ¿sí? Aquí podemos hablar también de las raíces, ¿sí? Porque no solamente tienen el geotropismo, porque van con la gravedad, ¿sí? Sino que también tienen un quimiotropismo. ¿Por qué? Porque reaccionan a donde se encuentran las sustancias químicas que requieren, que necesitan, ¿sí? Bajan, pero además se mueven hacia o se dirigen hacia donde están las sustancias químicas. Es una respuesta a sustancias químicas. Tenemos también el hidrotropismo, que es un tema también referente a estímulos hídricos o a estímulos de agua, en el cual podemos hablar también del ejemplo de las raíces en las plantas. ¿Por qué? Porque las raíces, además de responder al geotropismo, a los quimiotropismos, donde hay sustancias químicas, también responden a la humedad, se mueven hacia donde hay agua. Fíjense que deben también tomar ese elemento, ¿sí? Y finalmente tenemos el tigmotropismo, ¿sí? El cual es una respuesta a un estímulo de un contacto físico, ¿sí? Es un estímulo táctil, ¿sí? En el caso del tigmotropismo, la planta, por ejemplo, ¿recuerdan la diferencia que vimos con los tropismos con las nastias? Los tropismos son permanentes y son en dirección al estímulo. Las nastias no, son reversibles, ¿sí? El tema del tigmotropismo, por ejemplo, si les ha tocado ver plantas o árboles que crecen pegados a infraestructura, a bardas. Va un árbol y luego tenemos un techito aquí. ¿Qué es lo que hace el árbol? Llega, sufre un contacto y el árbol se adapta, ¿sí? Por un fototropismo a la luz también, pero por un tigmotactismo, por un contacto físico con esto, se modifica y el árbol incluso puede ladearse, ¿sí? Ya sé que se enderece un poco, ¿no? Pero entonces, esa modificación es permanente, ya no es reversible. Es un ejemplo de tigmotropismo, ¿sí? Entonces, son algunos ejemplos de tropismos en las plantas. Respecto a las nastias, que recordemos es algo parecido a los tropismos, la diferencia es que no son permanentes, son reversibles, pero además no se orientan al estímulo, ¿sí? Eso nomás reaccionan y ya. ¿Qué ejemplos tenemos en las nastias? Ejemplos similares a los tropismos, pero tenemos un poquito más, ¿sí? Por ejemplo, la fotonastia. La fotonastia igual, respuesta a la luz. ¿Qué ejemplos de fotonastia? Los que les decía, a diferencia de un girasol que responde en dirección al estímulo, una flor en sus pétalos simplemente puede, al recibir un estímulo de luz, abrir sus pétalos o cerrar sus pétalos, ¿sí? Pero no es que se enfoque a la dirección del estímulo, simplemente recibe el estímulo, abre o cierra. Es una fotonastia. La termonastia, ¿sí? Referente a temperatura, ¿sí? Variaciones de temperatura. Por ejemplo, hay plantas, un ejemplo en el maíz, en la caña o algo, sufren efectos o reaccionan a temas de temperatura. Cuando la temperatura, un ejemplo, el maíz, cuando la temperatura es demasiada, sí, es mucho que puede ocasionar algún daño, el maíz comienza mejor a enrollar sus hojas para protegerse, ¿sí? Y puede después generarse un problema si no se atiende eso en las plantas. Pero es una respuesta al cambio de temperatura. Lo hacen para protegerse, ¿sí? La hidronastia igual, respuesta a respuestas hídricas, ¿sí? Un ejemplo, el tema de hidronastia, plantas, sí, que un ejemplo, las clásicas plantas estresadas, las clásicas plantas tristes, en cuanto tienen un estímulo de agua, lo que hacen es reaccionar y se ponen vigorosas, por ejemplo, se enderezan, ¿sí? La geonastia, igual, referente a temas de gravedad. En temas de geonastia, por ejemplo, un árbol, ¿sí? Que comienza a tener un crecimiento de una rama gruesa, ¿sí? Y la rama, ¿qué es lo que hace? Comienza a crecer no a la luz, sino que comienza a crecer y por el mismo peso, por la gravedad, se ladea y comienza a irse hacia abajo. Esas son ramas que incluso a veces nosotros tratamos de podar, ¿sí? Porque esas ramas ya se fueron hacia abajo. Es una geonastia. La tigmonastia,
La tigmonastia, acuérdense, en diferencia con el tigmotropismo, ¿sí? Allá es permanente, acá no. La tigmonastia prácticamente es, por ejemplo, si han visto las plantas, incluso crecen con guía, hay algunas plantas, incluso rastreras, que crecen con guía, ¿sí? Sufren un contacto y luego hasta se agarran y siguen creciendo una para allá y otra para acá. Es una respuesta al contacto, ¿sí? Incluso entre las mismas plantas, ¿tá? Esa es la tigmonastia. La quimionastia, igual, respuesta a sustancias químicas, ¿sí? Un ejemplo, en las plantas, el tema del pH, ¿sí? El pH, cómo llega a afectar a una planta y cómo la planta reacciona, ¿sí? Al estímulo del pH, ¿sí? El hecho de que también se sienta bien o se sienta mal. Es una respuesta tipo quimionastia, ¿sí? Hay un tipo muy curioso que es el nictinastia, ¿sí? La nictinastia prácticamente se refiere al tema de luz, pero básicamente a la ausencia de luz, hablamos de la oscuridad, ¿sí? La oscuridad de la noche. En la nictinastia, por ejemplo, muchas plantas, al haber ausencia de luz, ¿sí? Reaccionan con la oscuridad, ¿sí? Se presenta la oscuridad y un ejemplo, cierran sus foliolos, ¿sí? Sus hojas, para protegerse, ¿sí? Es una respuesta a la falta de luz, es una nictinastia. Viene otro que es la sismonastia. Fíjense, sismonastia se refiere como un tema de temblor, de movimiento fuerte. En la sismonastia es el ejemplo más claro que tenemos, es una reacción rápida, ¿sí? Por ejemplo, en la planta carnívora, ¿sí? ¿Se acuerdan de la planta carnívora que está abierta, recibe un contacto directo y prácticamente reacciona rápido, ¿sí? A un tema de sismonastia. Y finalmente, aquí en nuestros libros hablan de la traumatonastia, ¿sí? La traumatonastia. Permítanme un poquito, ¿eh? Un poquito de ruido. Ok, chicos, ya. Y pues bueno, continuando con el tema de la traumatonastia, ¿sí? La misma palabra, como les he dicho, fíjense lo que dice trauma, ¿sí? Es una cuestión de una afectación o un daño. Aquí yo de las anotaciones que tengo, por ejemplo, hay una planta que le dicen también la dormilona, que esa no, o sea, reacciona incluso al contacto, ¿sí? A una tigmonastia. Pero también, si es herido, si es dañada, cambian su apariencia. Un ejemplo, cierran sus hojas para protegerse, ¿sí? Si sufren un daño, comienzan a tener un efecto, reaccionan a eso. Plantas que son atacadas también por plagas, comienzan a tener una traumatonastia y reaccionan incluso soltando algunas sabias, ¿sí? Son respuestas a estímulos. Ok. Entonces, vean, chicos, todos los tipos que tenemos de tactismo, tema de animales, y de tropismo y nastia, el tema de plantas. Pero si recuerdan, teníamos otros tipos de relaciones, además del tactismo, tropismo y la nastia, tenemos los ritmos circadianos. ¿A qué se refieren los ritmos circadianos? Los ritmos circadianos nos dicen que incluye prácticamente todos los cambios dentro del organismo que tiene una periodicidad constante. Nos hablan del sueño, cambios en temperaturas, la liberación de hormonas. Prácticamente, chicos, para ubicar muy bien este tipo de interacción, de relación entre los organismos y su entorno, en los ritmos circadianos hablamos del famoso reloj biológico, que tenemos incluso nosotros, que sabemos cuando ya tenemos que ir a dormir, cuando nos da hambre, cosas de ese tipo, ¿sí? Tenemos otra relación que son los reflejos, ¿sí? Que son respuestas involuntarias y sencillas, ¿sí? Respuesta a algo. Generalmente son rápidas, ¿sí? Que muestran los animales ante ciertos estímulos, ¿sí? Por ejemplo, un animal que de repente, un depredador que va a cazar, ¿sí? La presa está, digamos, alimentándose en pasto y de repente cuando sale el depredador, ¿qué es lo que hace la presa? Reacciona rápidamente, ¿sí? Es un reflejo y el reflejo es rápido voltear y comenzar a correr, ¿sí? Los reflejos son así, son respuestas involuntarias incluso, ¿sí? Y generalmente son rápidas. El tema de los instintos, ¿sí? Los instintos incluyen todas las respuestas animales, digamos, complejas. Nos dice aquí que son respuestas sencillas,
dice, secuenciadas con un propósito definido, ¿sí? Por ejemplo, el instinto materno. El tema del instinto, acuérdense, chicos, que eso viene desde la genética, ¿sí? Son reacciones a estímulos que incluso ya vienen por default. El trabajo que incluso hacen, por ejemplo, las aves, con el tema de los nidos, es un tema de instinto, ¿sí? Que ya por default viene en su información genética. Y finalmente tenemos la relación relacionada con el aprendizaje, ¿sí? En el aprendizaje se reconoce, ¿sí?, como la modificación de los patrones de conducta, ¿sí?, resultado de las experiencias previas que tienen algunos animales. Se da tanto en invertebrados como en vertebrados. Un ejemplo es la caza, ¿sí? Acuérdense que en la caza, las crías que siempre van con la mamá están aprendiendo, viendo a la mamá, incluso pues, llegamos a la manada, cómo cazan, y es un tema de relación importante, ¿sí? Es el aprendizaje, ¿sí? Ok, chicos, pues bueno, respecto a toda esta información de las relaciones, sí, que la verdad es bastante información, y para complementar este tema, el día de hoy les voy a pedir que me ayuden a complementar esta actividad que tenemos aquí, que es la actividad de la página 275, ¿sí? Son estos cuadros donde tenemos ciertos tipos de tactismo, ciertos tipos de tropismo y ciertos tipos de dinastía. Lo que van a hacer prácticamente es completar los espacios en blanco, ¿sí? Por ejemplo, el geotactismo, ¿cuál es el estímulo a la cual reacciona el geotactismo? Y un ejemplo, ¿sí? Yo ya les había dado uno, el caso de la lombriz, que reacciona, ¿cuál es el estímulo? Pues es el tema de la gravedad, y pues la lombriz que va hacia abajo, tiene un geotactismo positivo, porque va con la gravedad. Y bueno, así de esa manera ustedes van a ir llenando aquí cuál es el estímulo de cada tipo de tactismo, cada tipo de tropismo y cada tipo de dinastía. Y un ejemplo, ¿sí, chicos? Hay que investigar, ¿sí? Es información que les va a servir, va a ser muy interesante y van a entender muchas cuestiones de las relaciones, repito, que tienen o que tenemos los organismos con nuestro entorno. Factores bióticos con los factores abióticos, ¿sí? Muy bien, chicos. Pues bueno, por el día de hoy sería todo. Hablar de este tipo de relaciones, de las respuestas a los estímulos. Repito, tactismos, tropismos, dinastías, ¿sí? Y además hablamos de otros tipos de respuestas como los ritmos circadianos, el reloj biológico, ¿sí? Y otros más como el instintivo, los reflejos y el aprendizaje. Pero bueno, chicos, pues espero que haya sido lo más claro posible respecto a cada uno de los términos, porque son bastantes. Pero la actividad que ustedes van a complementar les va a ayudar mucho, ¿sí? Y recuerden, cualquier duda, anótenla y la platicamos en el aula. Bueno, chicos, pues eso es todo por el día de hoy. Agradezco la atención que tienen al ver este video. Y pues no queda más que despedirme. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.